Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces los llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este día comenzando el primer domingo de la Cuaresma, un tiempo especial de reflexión, de oración, de ayuno, de preparación para la Semana Santa. Aunque la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad, todos podemos encontrarnos en una especie de desierto, en un lugar en el que nos sentimos vulnerables y amenazados de alguna manera. Es el caso que sufren actualmente aquellos la guerra, que se han encontrado de repente en el desierto más inimaginable para ellos. Y en mucha menor medida todos podemos vernos abocados a una especie de desierto por muchos factores. Puede ser la aparición repentina de una enfermedad de nosotros mismos o en alguien que queremos, alguna experiencia de pérdida, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleado o de un empleo, o algún momento la pérdida de la libertad, o simplemente la constatación de que algo que deseábamos en nuestro corazón nunca llegó a materializarse. También puede haber momentos en los que nos encontramos en un desierto espiritual. A nivel material puede que todo nos vaya bien, pero espiritualmente nos sentimos empobrecidos. Según la lectura del Evangelio de hoy, fue inmediatamente después de su bautismo cuando Jesús fue llevado por el Espíritu por el desierto, donde fue tentado por el diablo. Era el bautismo de Jesús el que estaba siendo puesto a prueba. Su relación con Dios como hijo amado, su fidelidad a la llamada de Dios y su misión. Fue tentado a tomar un camino distinto del que Dios le había puesto delante el día de su bautismo. Tuvo la tentación inicial de servir a sus propias necesidades, convirtiendo las piedras en pan para sí mismo, mientras que Dios no le había enviado para que se sirviera a sí mismo, sino a los demás. Jesús multiplicaría los panes para saciar el hambre de la multitud. Tuvo la tentación de buscar el poder y la gloria, tal como lo entienden y ejercen los gobernantes de este mundo, mientras que el poder del reino que vino a proclamar era el poder del amor que se da a sí mismo. Tuvo la tentación de ganar adeptos mediante la especularidad, lo extraordinario, mientras que vino a entrar de lleno en lo ordinario de nuestra condición humana, concluyendo con el quebrantamiento y la vulnerabilidad. Esta experiencia de prueba tuvo lugar al comienzo mismo de su ministerio público. En el huerto del Getsemaní, nuestro Señor Jesús
se esforzaría por orar y decir: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Tanto en el desierto físico como en el huerto, la relación de Jesús con Dios, su fidelidad a la llamada de Dios, fueron puestas a prueba. En ambos casos, Él superó la prueba y permaneció fiel a su llamado más profundo. Siempre, queridos hermanos y hermanas, comenzamos la Cuaresma con la historia de la lucha espiritual de Jesús por ser fiel a su identidad bautismal y a su llamado. ¿Por qué la historia de las tentaciones de Jesús es siempre el Evangelio del primer domingo de Cuaresma? Se nos recuerda que la Cuaresma es un tiempo en el que nos piden todos nosotros que emprendamos la lucha que Jesús emprendió al comienzo de su ministerio público. La Cuaresma es el tiempo en el que reconocemos las formas en que nuestra propia identidad y nuestra propia vocación bautismal se ponen siempre a prueba, en el que tratamos de renovar nuestra fidelidad a nuestra vocación bautismal. La palabra Cuaresma viene de una palabra anglosajona que significa primavera, y el tiempo de Cuaresma se asoció con la primavera de nuestras almas. La estación de la primavera es cuando el crecimiento abunda y la naturaleza se renueva. En armonía con la naturaleza, la Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia nos invita a renovarnos espiritualmente, a crecer en nuestra relación con el Señor, con los demás y con la tierra. Es un tiempo para que nos tomemos un momento para decidir quiénes somos ante el Señor y qué es lo que el Señor nos llama a hacer en el mundo. En ese sentido, la Cuaresma es una especie de retiro. Es un tiempo en el que juntos, como Iglesia, damos un paso atrás e invitamos al Señor a que nos ayude a reorientar nuestras vidas para que al final podamos llegar a la Cuaresma y al final de este tiempo, al domingo de Pascua. Y podamos renovar nuestras promesas bautismales, nuestra identidad bautismal, nuestra convicción, nuestra promesa de ser algo nuevo ante el camino del Señor a través de este bautismo que nos ha llamado a hacer. En el desierto, queridos hermanos, Jesús se enfrentó a un asalto a lo más profundo y mejor de su ser, pero no lo hizo solo. Tenía recursos para combatir el asalto espiritual. Según el Evangelio de hoy, entró en el desierto lleno del Espíritu Santo. Cuando era más vulnerable, el Espíritu actuaba en su vida. También tenía el recurso de las Escrituras y la palabra de Dios. Vivía de cada palabra que salía de la boca de Dios, y esa palabra le ayudó a mantenerse fiel cuando fue puesto a prueba. Tenemos los mismos recursos a nuestra disposición en nuestros propios tiempos. La palabra de Dios nos es dada para mantenernos espiritualmente vivos, para vencer la prueba. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en lo más profundo de nosotros todo el tiempo, pero debemos abrirnos a este actuar. También contamos con el recurso de la comunidad de los creyentes que oran por nosotros. Actualmente oímos hablar mucho de la guerra, de los armamentos, del combate espiritual. En una de las cartas de San Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor, a revestirnos de toda armadura de Dios, para que podamos hacer frente a las fuerzas del mal que actúan en nosotros. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, con la ayuda de la Santísima Virgen María, a ser fuertes en esta batalla y a alcanzar la gloriosa Pascua que vamos a celebrar. Que nuestra Madre María nos ayude. Feliz domingo para todos.